Muy buenos días, doctora. Mi nombre es Lisbeth Araceli Cunuay Díaz, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, carrera de Enfermería, cursando el 7º semestre en la Cátedra de Enfermería en Cuidados Paliativos. Bienvenidos a mi aventura, Momentos de Reflexión en Cuidados Paliativos. Los cuidados paliativos son aquellas acciones de ayuda al alivio del dolor y sufrimiento del paciente al final de la vida, teniendo en cuenta que la enfermera está en todo momento con el paciente, muchas de ellas dejándose influenciar emocionalmente, permitiendo además enseñar y aprender de estas personas. He aquí, dentro de esta pequeña aventura, pequeñas anécdotas con diferentes pacientes que llegaron a tocar mi corazón y dejaron esa huella de amor y cariño que me brindaron, dejándome completamente conmovida con todos y cada uno de ellos. Justo en el momento en el que iniciaba mis prácticas, entrando por esas puertas, sentí la emoción de explorar más allá de lo que veía. ¿Qué se esconde en cada habitación? ¿Qué se esconde en cada persona? ¿Y qué se esconde en cada corazón de estas personas?, me preguntaba. Uno de esos días pasaba dando la medicación, tomando signos vitales y dándoles de comer. Pude relacionarme con varios pacientes, conociéndoles a cada uno. Una de mi mejor experiencia fue con la señora Zoilita, una señora muy alegre, chistosa y muy extrovertida. Tuve la oportunidad de compartir varias experiencias, tanto positivas como negativas. Su estancia en la clínica era de 6 meses debido a un infarto cerebral que le causó la hemiplegia, y de esta manera pasó a ser una persona dependiente. Me contaba que pasaba muy feliz porque todos los días hacía fisioterapia, ella me decía, para una pronta recuperación. Siempre lo hacía en compañía de su hijo o de su hija, que de igual forma mostraban mucho cariño por su madre. Me comentó muchas experiencias vividas cuando era joven, que le gustaba salir mucho, bailar, divertirse, conocer lugares nuevos y mucho más. Además, entre las conversaciones que teníamos, me decía: ¿para cuándo la graduación? Para que me invite a comer pavo y a tomarnos unas cervecitas. Me gustó mucho su expresión. Me sacó una sonrisota de la cara. Me hizo reflexionar mucho, ya que me di cuenta que el hecho de estar en una silla de ruedas o tener una enfermedad grave a muchas personas no les afecta tanto. Mejor les da más ánimos para luchar contra esta limitación, a ser más fuertes y pensar positivo. Fue lo que pude observar en esta señora. Ella no vivía enfocada en sus preocupaciones ni en su enfermedad. De lo contrario, ella vivía el hoy. No le importaba el mañana, no le importaba el ayer. Mediante su carisma me enseñó muchas cosas, a mostrar más empatía en todos los pacientes, porque gracias a ella también le sacábamos sonrisas a la señora Rosita, que estaba al lado de su cama. Siempre salía con sus ocurrencias y me mantenía motivada, y a la señora Rosita también. Aprendí a que no solo con palabras se expresa el amor, sino también con la mirada, con la compañía, con el cuidado
un gesto de cariño, un abrazo o simplemente el hecho de darles de comer. Esto me enseñó el señor José. Él tenía 1 año y 2 meses en la clínica debido a una hemorragia intracerebral y eso le provocó la disfasia. Pero con el tiempo de rehabilitación y las ganas que le ponía en volver a hablar bien, le ayudó bastante, que podía decir un hola, algunas palabras que no eran tan bien articuladas, pero de alguna manera lo intentaba. Siempre que llegaba a darle de comer, me decía hola, alzándome la mano, con mucho cariño en su rostro. Cuando terminaba de darle de comer, me cogía la mano como un signo de agradecimiento, un chao, a veces como despedida o un hola. Aprendía poco a poco, sonreía mucho y en sus ojos miraba a una persona tan maravillosa que de alguna manera intentaba comunicarse, pero mediante gestos y señas lo lograba y lo comprendía. Aprendí muchas cosas de él. Hacíamos juegos en los que pude compartir muchas experiencias bonitas. Pero por otro lado, también aprendí a que estar en esa clínica no es algo tan satisfactorio para los pacientes, aunque eso intentaban hacer sentir las auxiliares de enfermería que pasaban más tiempo con estos pacientes. Tuve varias experiencias negativas con el señor Juan. El señor pasaba muy enojado en todo momento. Hasta para darle de comer se enojaba. En muchas ocasiones intenté hacerle entender, dándole palabras de aliento y que ya no se enoje todos los días, pero no funcionó. Un día le decía, señor Juan, ¿ya está listo para comer su sopita? Está muy rica y sé que le va a gustar. Le voy a subir un poquito la cama porque si no se va a atorar y vaya a ser que me quede sin el señor Juan y me manden a la cárcel por ser una mala persona. Y por primera vez le vi riéndose. Me causó mucha satisfacción, pero después lo pensó 2 veces y dejó de sonreír. Y continué hablándole, haciéndole bromas, mientras iba alzándole la cabecera. Y se me enoja otra vez y me dice, señorita, déjeme, ¿qué le pasa? No ve que me duele, no me moleste, siempre me molesta. Ya bájeme la cama, señorita. ¿Cómo me va a hacer así? Usted también entiéndame. Como siempre, muy enojado. Así es que mi estrategia no funcionó. Una vez más, fracasé. Pero para la siguiente práctica, pensé en algo más divertido. Mis compañeras ya no querían que hiciera nada, porque la verdad sí se veía muy enojado todos los días. Pero mi objetivo era que me regale una sola sonrisa. Entonces había llevado pequeñas adivinanzas y le pedí que me colabore, diciéndole que debo avisarle al doctor cómo está avanzando y si está mejor. Entonces le dije, si usted adivina, quiere decir que está muy bien y no lo voy a volver a molestar nunca más. Le voy a dejar tranquilo. Pero si pierde, va a tener que regalarme una sonrisa. O si no me regala esa sonrisa, tendré que decirle al doctor que necesita que le manden más comida todos los días. Le dije eso porque no le gusta comer mucho, ya que pasa todos los días enojado. Entonces empezamos y le hice una adivinanza un poquito fuerte, difícil, para que perdiera. Y sí, el señor Juan perdió. Le dije, ahora sí le tocó, tiene que reírse.
y me dice: señorita, ya no me moleste. ¿Cómo me voy a reír? Ni que estuviese loco. Y le digo: bueno, verá, si usted no se ríe, le digo al doctor que necesita comer más comida porque le falta hidratación a sus dientecitos que no quiere asomarse. Y fue ahí cuando me dice: pero qué dientes, señorita, si no tengo. Y los dos nos reímos. Fue ahí cuando en verdad le saqué una sonrisa. Y desde ahí ya me siguió cooperando con las adivinanzas. Siempre les ponía difíciles para poder seguir sacándole esa sonrisa que me costaba mucho. Y lo hacía, aunque fingiendo, pero lo hacía. Y fue ahí que me di cuenta que para poder trabajar como licenciada en una unidad de cuidados paliativos, debes tener vocación y hacer que te nazca del corazón, porque estos pacientes necesitan mucho de nuestra compañía, como amiga, como hermana, como hija, como nieta o como lo que somos, profesionales. Y aunque no nos demos cuenta, eso les ayuda a no sentirse tan solos ni tan tristes, y a nosotros como profesionales y como humanos a cumplir con el propósito de cuidados paliativos, es decir, brindar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Sé que si hubiese pasado más tiempo en esa unidad, iba a lograr mucho más con el señor Juan, no solo con él, sino con muchos más pacientes que necesitaban de mí. Pero a él lo conocí a finales de la práctica. No tuve muchas oportunidades ya que las prácticas no fueron tan largas, pero sí, en una parte, logré cumplir con el objetivo. Me gusta mucho cuidados paliativos. Me gusta mucho conversar con estas personas. Una conversación con ellos jamás se termina, porque empiezan a contar sus experiencias desde cuando han nacido, cosas que han hecho en su juventud y mucho más. Me gusta cuidados paliativos y lo hago con toda la buena voluntad e intención del mundo. Además, con el propósito de ayudar a estas personas que lo necesitan. En algún momento de mi vida se me presentó la peor historia. Fue uno de los momentos en el que me sentí tan, pero tan inútil, ya que tuve a mi abuelita enferma en mi casa. Le dio trombosis y por ende le dio hemiplegia. Yo no sabía qué hacer, solo lloraba al verlo cada día decayéndose más y más y más. Verlo todos los días en constante lucha. Sufrió demasiado y era más la desesperanza de no poder hacer nada por él. Al menos eso sentía en esos momentos de desconocimiento. Yo lo quise muchísimo, siempre fue muy bueno y me destrozaba el corazón al verlo postrado en esa cama. Y pues hoy tuve la oportunidad de hacer lo que no hice con mi abuelito, porque al inicio de su enfermedad pasábamos bien, le hacía reír, era muy feliz como la señora Zoilita. Le hacía compañía cuando podía, le cantaba, nos tomábamos fotos y mucho más. Después, con el pasar del tiempo, con el pasar de su enfermedad, cada vez se iba decayendo, se ponía más triste. Él también se enojaba como el señor Juan, pero en esos momentos lo dejaba solo para que se calme y jamás busqué una solución para hacerlo sentir mejor y acompañado.
y después de que se fue, siempre me atormentó la culpa de no haber podido hacer algo más por mi abuelito. Fue desde ahí que me nació el deseo de ayudar a otras personas, porque yo sé que mi abuelito estaría muy feliz al ver que ayudo a estos pacientes a hacer lo mejor que puedo. Cuando llegué a la clínica y vi a estos pacientes, muchos me recordaron a mi abuelito. Se me caían las lágrimas al ver tantos pacientes que luchaban contra el dolor. Se me iban las lágrimas al recordar que no hice lo suficiente por mi abuelito. Y desde ahí me planteé mi objetivo de hacer lo mejor que sea posible con todos estos pacientes y de hacer lo correcto. En conclusión, puedo decir que esta práctica me enseñó mucho, el aprender a compartir con estas personas, el mostrarles mi amor a cambio de nada, el pensar que mañana puede ser mi mamá o mi papá o mis abuelos quienes estén en esas camas luchando por su vida. Es importante recalcar que para trabajar en cuidados paliativos siempre hay que ir con un propósito de brindarles una mejor calidad de vida, el brindarles un pedacito de felicidad a cada uno de ellos, el acompañamiento, el pensar que hay algo más que hacer por estos pacientes, que no quieren reírse, que quieren estar solos, que no quieren hablar con nadie y que al final no es así, que al final ellos están pidiendo a gritos la compañía de una persona. Y es así como podemos actuar de diferentes maneras hasta lograr que piensen y que sientan lo contrario. Y quizá esté mal o bien, pero mi propósito al iniciar las prácticas y ver a estos pacientes fue que voy a hacer las cosas bien, tratar a todos como si fuese mi abuelito, y las buenas acciones que pueda hacer en esa clínica estén dedicadas para mi abuelito. Y aunque ya no esté, sé que estaría orgulloso de mí, y esto me va a ayudar a crecer profesionalmente. Espero le haya gustado mis anécdotas. Muchas gracias.